Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que valen más unos minutos de labor en obediencia a Él y bajo su dirección que toda una vida en desobediencia y fuera de su voluntad. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos Juan 21:6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mis amados amigos y hermanos, gracias por la gentileza de su grata compañía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer les presentamos en resumen el interesante encuentro del Señor Jesucristo con el dudoso y exigente Tomás. Este encuentro produjo grandes cambios. En la vida, fe y conducta de Tomás. Así como pasa con cada persona que se encuentra o se ha encontrado con Cristo. ¿Ya tú tuviste ese encuentro con Jesús? Solo tienes que ir a las Sagradas Escrituras, particularmente a los Evangelios, con súplica y deseo de hallarlo, o escuchar esta serie completa sobre la vida y obra de Jesús. El encuentro con Tomás, según Juan, fue el segundo encuentro del Señor con sus apóstoles después de su resurrección. En el día de hoy comentaremos lo que Juan designa como el tercer encuentro con sus apóstoles, aunque aquí solo participaron 7 de ellos y no fue domingo como en los 2 anteriores, sino un día común de sus labores cotidianas, por lo que estaban pescando, que era su medio de sustento. El Señor se puede presentar a los suyos como Él quiera y cuando Él quiera. Él prometió estar en medio cuando 2 o 3 nos reunamos en su nombre. Y prometió estar con nosotros y en nosotros siempre, a través de la obra del Espíritu Santo, por lo que debemos cuidar dónde vamos, qué pensamos y qué hacemos, a fin de no desagradarle ni contristarle. Escuchemos pues al doctor McDonald, que nos comenta en este tercer encuentro conocido como la pesca milagrosa, debido al gran milagro realizado por el Señor después de su resurrección en el lago de Tiberíades o mar de Galilea. Hoy con el tema: Jesús se aparece a los discípulos en Galilea. En el capítulo 21, la escena cambia ahora al mar de Galilea. Los discípulos han viajado al norte a sus hogares en Galilea. El Señor Jesús se encuentra con ellos allí. 7 de los discípulos estaban juntos en ese momento: Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, y 2 cuyos nombres no se nos dice.
Pedro decidió ir a pescar al lago y los otros estuvieron de acuerdo en ir con él. Parecía ser una decisión de lo más natural, aunque muchos creen que en el viaje no estaba la voluntad de Dios y que los 7 fueron sin orar primero. Esa noche no pescaron nada. No eran los primeros pescadores que pasaban una noche pescando sin éxito. Ellos ilustran la inutilidad de los esfuerzos humanos separados de la ayuda divina, especialmente en el asunto de la pesca de almas. En el versículo 4 vemos a Jesús esperándolos mientras remaban hacia la orilla por la mañana, aunque no les reconocieron. Tal vez estaba aún bastante oscuro o quizás se les impidió conocerle por el poder de Dios. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Por lo que sabían, él no era más que un extraño caminando por la orilla. Sin embargo, echaron la red a la derecha de la barca siguiendo su orden, y he aquí una gran pesca, tanta que no podían meter la red en la barca. Jesús tenía un perfecto conocimiento de dónde estaban los peces en el lago. De manera similar, Él dirige nuestro servicio y ya no hay más redes vacías. Él sabe dónde hay almas preparadas para ser salvas y está dispuesto a dirigirnos a ellas si nosotros le dejamos hacerlo. Juan, en el versículo 7, es el primero en reconocer al Señor Jesús e inmediatamente se lo dijo a Pedro, quien enseguida se puso su abrigo de pescador y se abrió camino hasta la orilla. La palabra despojado con respecto a la vestimenta se utiliza a menudo en la Biblia cuando una persona no lleva puesta la ropa más externa. Entonces estaba comparativamente desvestido para la manera judía de pensar. Los otros discípulos se trasladaron de la barca de pesca a un pequeño bote de remos y arrastraron la red de los restantes 90 metros hacia la tierra. El Salvador tenía preparado el desayuno para ellos: pescado asado a la brasa y pan. No sabemos si el Señor capturó este pez o si lo obtuvo milagrosamente. Sin embargo, de lo que sí nos enteramos es que Él no depende de nuestros pobres esfuerzos. Sin duda, en el cielo nos enteraremos de que mientras muchas personas fueron salvas a través de la predicación y el testimonio personal, otras muchas fueron salvadas por el Señor mismo sin ninguna ayuda humana. El Señor, en el versículo 10, les dio instrucciones para sacar la red con los peces, no para cocinarlos, sino para contarlos. Esta acción les recordaría que el secreto del éxito es trabajar bajo su mandato y actuar con obediencia incondicional a su palabra. Había exactamente 153 pescados en la red. A este número se le ha dado el significado del número de lenguas en el mundo en aquel tiempo, el número de razas o tribus en el mundo hacia las que se extendería la red del Evangelio, o incluso el número de las diferentes clases de peces en el mar de Galilea. No hay duda de que habla de la variedad de aquellos que serían salvos por la predicación del Evangelio, algunos de cada tribu y nación. Los pescadores
sabían que era extraordinario que la red no se hubiera roto. Una evidencia más de que la obra de Dios, llevada a cabo de la manera que Dios quiere, nunca tendrá falta de los recursos de Dios. Él se encargará de que la red no se rompa. El Señor invitó a desayunar a los discípulos en el versículo 12 y ellos se reunieron alrededor del fuego de brasas para participar de lo bueno que el Señor les había provisto. Pedro debió tener sus propios pensamientos mientras que observaba el fuego de brasas. Les recordaba el fuego con el que se calentaba cuando negó al Señor. Los discípulos sintieron una extraña sensación de temor reverencial y solemnidad en la presencia del Señor. Allí estaba en su cuerpo de resurrección. Había muchas preguntas que les hubiera gustado hacerle, pero no se atrevieron. Sabían que era el Señor, incluso sentían que un cierto sentido de misterio envolvía a su persona. Ahora el Señor les sirvió el desayuno y ellos probablemente recordaron una ocasión similar cuando Él alimentó a 5,000 con unos pocos panes y pescados. Esta era ya la tercera vez, dice Juan en el versículo 14, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta fue la tercera vez mencionada por Juan. Que hubo otras veces, queda claro por los otros evangelios. En el evangelio según Juan, Él apareció a los discípulos en la tarde del día de resurrección, luego una semana después y ahora a la orilla del mar de Galilea. Una pincelada de Matthew Henry que nos dice de qué manera se manifestó el Señor a ellos. 4 cosas son de notar en esta aparición de Jesús a sus discípulos. Número 1, se manifestó a ellos a su debido tiempo. El tiempo más propicio para que el Señor se manifieste a los suyos es cuando ellos se hallan de más necesitado de Él. Cuando se sienten perdidos, es el tiempo en que se den cuenta de que no le han perdido a Él. Cristo no se apareció en esta ocasión andando sobre las aguas, sino que apareció en la tierra esperándole en el momento en que ellos llegaban cabizbajo y desesperado para darle esperanza. En segundo lugar, se manifestó a ellos gradualmente, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cristo está muchas veces más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. En tercer lugar, se manifestó a ellos para darle una muestra de la compasión que sentía hacia ellos. Y en cuarto lugar, se manifestó a ellos con una muestra de su poder divino para hacer la gran obra milagrosa, uno de los grandes milagros de nuestro Señor. Confiemos en Él, echemos la barca bajo su dirección, en obediencia a su palabra, y vamos a tener siempre buenos resultados. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo.